buenas tardes, estimados participantes. Desde la unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. Continuando con las telecapacitaciones, el día de hoy tenemos como invitado al doctor especialista Luis Castañeda Cachay, que labora en el Servicio de Neurocirugía Pediátrica y que viene acompañado del doctor Yoshimar Oasaka Tito. Ellos son asistentes del Servicio de Neurocirugía Pediátrica de nuestra institución. Tratarán el tema traumatismos de cráneo en pediatría. Con ustedes empezamos con el doctor Castañeda. Puede empezar, doctor. Buenas tardes. En principio, agradecer a la Unidad de Telesalud por brindarnos la oportunidad de llegar a ustedes con este tema tan importante que es los traumatismos de cráneo. Como saben ustedes, nosotros tenemos pues, un sistema de capacitación que consiste en tener residencia en neurocirugía pediátrica. En este sistema, nosotros recibimos a neurocirujanos ya titulados para poder realizar esta especialidad. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes con el doctor Yoshimar Oasaka. Él es médico formado en la Universidad del Valle en Bolivia, realizó sus estudios universitarios de neurocirugía en la Universidad Federico Villarreal y actualmente nos acompaña en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña como residente de neurocirugía pediátrica. Él va a tener la oportunidad de poder exponer lo que es respecto a lo que es traumatismo de cráneo. Lo dejo con ustedes al doctor Yoshimar Oasaka. Estamos para cualquier consulta y pregunta. Ok. Yoshimar, adelante. Muchas gracias, doctor Castañeda, por su presentación, ¿no? Agradecer también al instituto, ¿no?, que ha dado docencia, ¿no?, por esta oportunidad que nos da, ¿no?, para poder, digamos, compartir un poco de lo que es el conocimiento de lo que es la neurocirugía como tal, ¿no? Sobre todo este tema tan importante que es el traumatismo craneoencefálico, que es un tema común, ¿no? Generalmente que vemos en las emergencias, es un tema, digamos, que siempre nos vamos a enfrentar no solamente a nivel del instituto, sino en todo ámbito, incluso en los puestos de salud, en los centros, en hospitales, ¿no?, de nivel 3, entre otros, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es la ponencia. Ya. Como definición de lo que es el traumatismo craneoencefálico, en sí, digamos, es toda lesión o todo compromiso, digamos, digamos que se va a asociar a lo que es una pérdida de conciencia, algún tipo de amnesia, algún tipo de fractura, algún tipo de alteración neurológica o neuropsicológica como tal, asociado no a una lesión intracraneal, ¿no? Es uno de los conceptos. Otro de los conceptos también que tenemos en cuenta generalmente es una alteración de la función o estructura de lo que es el encéfalo, ¿no?, ejercida por lo que es una acción directa o indirecta, que puede alterar o no lo que es la presión intracraneal, ¿no? Puede haber entre estos alteraciones de lo que son alteraciones en lo que es la radiografía, tomografía, resonancia, entre otros, que puede generar un fenómeno evolutivo que se va a desencadenar dependiendo de qué etapa se encuentre. Otro tipo de definición, tenemos que conocer en sí, digamos, conceptos básicos de lo que es el traumatismo craneoencefálico, a qué nos denominamos lo que es lesión primaria, secundaria o incluso también a lo que es lesión terciaria, ¿no? La lesión primaria se dice que es el daño directo como tal, ¿no?, o el daño inicial que se va a generar de forma inmediata y va a ser irreversible, el efecto de disipación de una energía hacia las partes, digamos, del cerebro. En estos casos, ¿qué puede ser? Una lesión en cuero cabelludo, puede haber fracturas de cráneo, puede haber algún tipo de herida perforante, penetrante o incluso lesiones intracraneales difusas o locales como tal. La lesión secundaria, esta sí es reversible, aquí sí podemos actuar nosotros, ¿no? Generalmente su concepto es una condición adversa fisiológica que generalmente se va a dar después del traumatismo, ¿no? Se da secundaria o se da, digamos, a continuación de lo que es una lesión primaria, que generalmente puede generar cascadas complejas o eventos según, digamos, a cómo, digamos, la asimile fisiopatológicamente el trauma como tal.
un pequeño, digamos, concepto de lo que es, digamos, la relación que existe en lo que es la lesión primaria. Tenemos una lesión primaria inicial, como ya lo había mencionado, que puede generar o no a lo que es un proceso de recuperación inmediata o una curación, ¿no? Como tenemos en este lado. Pero a su vez, esta lesión primaria también puede generar otro tipo de complicaciones y puede extenderse a generar una lesión secundaria, que puede causar una lesión permanente o puede causar la muerte. Este, digamos, es un pequeño esquema que da, digamos, la relación que existe entre una lesión primaria, que es irreversible, y la lesión secundaria, que es donde, digamos, nosotros como neurocirujanos o como personal de salud debemos actuar. Otro tipo de esquema, que también me gustó, digamos, este tipo de esquemas, tenemos, digamos, la lesión primaria, como ya lo había mencionado, que es que está, digamos, relacionados con lo que es una fractura, una contusión directa, una laceración como tal, o una lesión axonal, ¿no? Que es producida por el impacto, como ya lo había mencionado. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar, digamos, lesiones secundarias, que puede haber infecciones debido, digamos, a la causa primaria, puede haber hematomas, edema cerebral, hipertensión o lesiones hipóxico-isquémicas, ¿no? Que generalmente estas podemos nosotros actuar en lo que son las lesiones secundarias, por eso que es denominada como evitables. Todo esto, generalmente igual, tanto lo que es una lesión primaria como la secundaria, puede generar lo que es la lesión terciaria, que generalmente es conocida como cascadas metabólicas anómalas que pueden conllevar a lo que es una apoptosis o una muerte celular a nivel, digamos, cerebral, en el caso, digamos, del impacto de la lesión. Algo más, digamos, ¿a qué me refiero con lo que son la lesión terciaria o, digamos, la lesión secundaria que va a conllevar a todo esto? El traumatismo craneoencefálico puede generar lo que es excitotoxicidad, puede haber, digamos, falla enérgica, puede haber, digamos, aumento de lo que es las radicales libres, aumento de inflamación, puede haber, digamos, disregulación cerebrovascular, lo que va a conllevar todo esto a generalmente edema citotóxico, regeneración, una isquemia, edema cerebral, que va a conllevar a lo que es la necrosis o muerte celular, ¿no? Que es considerada como una lesión terciaria, de lo que ya había mencionado. Todo esto generalmente nos va a dar o nos va a llevar a lo que es un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, cuando nosotros tenemos un impacto, va a haber una disminución discreta de lo que es la perfusión cerebral. ¿Esto qué va a conllevar? Eso va a conllevar a que haya un aumento de la presión intracraneal como tal. Esto va a conllevar a que haya, digamos, un edema cerebral, una hipoxia. Y todo generalmente se va a dar, digamos, hacia como un círculo vicioso, ¿no? Mientras más hipoxia haya, más edema cerebral va a haber. Mientras más edema, más hipertensión. Y mientras más hipertensión endocranial, va a conllevar a que disminuya la presión de perfusión cerebral como tal. El daño cerebral secundario generalmente puede transcurrir o puede, digamos, darse a lo que es secundario, a lo que es la lesión primaria, ¿no? Como tal. A nivel intracraneal, ¿qué es lo que nos va a producir? Puede haber, digamos, herniaciones encefálicas, isquemias, infartos, edema cerebral, hematomas, en este caso epidurales o subdurales, ¿no? Un porcentaje como tal, podríamos decir que un hematoma epidural entre 1 a 4% y los hematomas subdurales entre un 10 a 20%. Y a nivel sistémico, a nivel, digamos, general, ¿qué va a conllevar? Que haya hipoxia, hipercapnia, hipotensión, apnea o incluso periodos de hiperglicemia. Todo traumatismo craneoencefálico puede estar o no comprometido de lo que es del compromiso del nivel de conciencia, ¿no? Generalmente, según la clasificación de trastornos, vemos un cuadro, digamos, ¿no? A este nivel, donde podemos evidenciar lo que son los trastornos productivos y los trastornos deficitarios. ¿A qué me refiero? Los trastornos productivos generalmente son confusión mental, delirio, estado crepuscular, o esto generalmente un delirium como tal, ¿no? Y los trastornos deficitarios son las obnubilaciones, somnolencias, sopor y coma. Así, digamos, está clasificado lo que es el trastorno de conciencia. Pero en este lado, en el lado izquierdo, podemos tener, digamos, un compromiso a nivel de conciencia un poquito más, mucho más fácil, digamos, de poder orientarnos. Por ejemplo, un paciente que puede estar alerta, que va a estar consciente, orientado, puede responder a nuestras preguntas. Un paciente aletargado, ¿no? Que generalmente su nivel de conciencia va a estar bajo y solamente puede contestarnos estímulos verbales, ¿no? De manera lenta incluso. La obnubilación, pacientes que solamente nos van a responder a lo que son los estímulos dolorosos. Pacientes que estén con estupor, que generalmente, igual, ¿no? Solamente responde a estímulos dolorosos, y los pacientes en coma, que generalmente no existe ningún tipo de respuesta que pueda conllevar
me parece mucho más amena, más didáctica, digamos, para poder comprender al traumatismo craneoencefálico que puede conllevar, ¿no? Algún tipo de alteración de conciencia como tal. La pérdida de conciencia, cuando existe, digamos, un traumatismo craneoencefálico tras un impacto, puede conllevar a que haya una disminución de la respiración y por ende puede conllevar a que haya, digamos, una anoxia. Va a disminuir el pulso, conllevando una hipotensión, no va a haber movimientos, no va a haber respuesta a estímulos, no va a haber reflejos y pupilas. Esto es lo que puede conllevar si es que hay, digamos, una pérdida de conciencia, digamos, aguda después del traumatismo craneoencefálico. Y también va a depender de lo que es el tiempo, ¿no? de la pérdida de conciencia. Este es un esquema que me gustó en lo que es la recuperación de Hopper posterior a lo que es el traumatismo craneoencefálico. Una vez que se da el impacto, el paciente puede, digamos, tener algún tipo de alteración de conciencia, puede presentar algún tipo de coma. Sin embargo, con el tiempo puede haber, digamos, una recuperación. Puede estar estuporoso, confuso y al final puede llegar a una normalidad. En algún tipo de pacientes o algún tipo de impactos podemos tener este mecanismo. Pacientes que tienen pérdida de conciencia por varios minutos, pero posteriormente en horas o incluso en días pueden llegar, digamos, a un estado normal. Este es otro tipo de esquema, ¿no? Aquí, digamos, yo trato, digamos, de mencionar cómo es digamos, en la línea negra, en la línea de las X, del SX podemos encontrar lo que es el traumatismo o el impacto inicial como tal. La parte verde nos puede dar, digamos, puede haber, digamos, un impacto inicial con una recuperación rápida, ¿no? Llegando a la línea amarilla, que es un nivel de conciencia normal. En otros casos, como la línea roja, podemos tener un impacto, podemos tener una recuperación progresiva, pero sin embargo puede haber un deterioro posterior, ¿no? Más adelante vamos a ver, digamos, patologías que nos pueden dar ese tipo de sintomatología, ¿no? Pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico con recuperación de la conciencia rápida, pero sin embargo hay deterioro progresivo. ¿Debido a qué? Debido a algún tipo de lesión intracraneal como tal. Otro tipo de casos, como lo que es en la línea celeste, tenemos un impacto inicial con una recuperación que no va a la normalidad, pero sin embargo con el tiempo puede llegar a la normalidad. Otros pueden presentar una meseta o incluso pueden presentar un empeoramiento y un fallecimiento como tal, dependiendo de este. Este es otro tipo de esquema, digamos, que mide lo que es el nivel de la conciencia con el tiempo. Ahora, en sí, digamos, yo me haré una pregunta. ¿Existe una relación en lo que es la intensidad del traumatismo con la duración de la conciencia? Sí, ¿no? En sí, digamos, algunos plantean que, digamos, la intensidad del traumatismo es igual al nivel de conciencia con el tiempo transcurrido. Eso, digamos, según el libro del doctor García, de lo que es el traumatismo craneoencefálico, que fue publicado en el 2020, ¿no? Puede ser, vamos a ver qué tan cierto, digamos, es esta fórmula. La clasificación de los traumatismos craneoencefálicos generalmente son varios, ¿no? Vamos a tener en cuenta aquí que tenemos al traumatismo craneoencefálico según la indemnidad de lo que es las meninges como tal, que pueden ser lesiones abiertas o lesiones cerradas. Traumatismos craneoencefálicos que consideren a lo que son complicados o no complicados, y los traumatismos craneoencefálicos según lo que es el mecanismo de la lesión, que pueden ser de alta energía o de baja energía. La escala de coma de Glasgow, que generalmente ha sido creada para lo que es el traumatismo craneoencefálico netamente, sin embargo nosotros lo utilizamos para otro tipo de, digamos, de transformar. Por ejemplo, para lo que son encefalitis, para lo que son lesiones encefálicas, digamos, virales, tuberculosis, entre otros, nos sirve bastante lo que es la escala de coma de Glasgow. Sin embargo, ha sido, digamos, hecha netamente para lo que es el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y nos ayuda, digamos, a determinar cuándo es un traumatismo leve, cuándo es un traumatismo moderado y cuándo es un traumatismo severo. En lo que es bueno, ya conocemos en sí todo lo que es la escala de coma de Glasgow en sí, la modificada en lo que es en lactantes, que generalmente más se modifica en lo que es para la respuesta verbal. Un paciente orientado, por ejemplo, en lo que es la respuesta verbal, va a balbucear en el lactante, ¿verdad? Cuando, digamos, va a estar un llanto inconsolable, nos da 4 puntos. Cuando hay un llanto de persistencia, 3 puntos. Si va a gruñir o se va a quejar, 2 puntos. O si no va a haber ninguna respuesta, es 1, ¿no? En cambio, lo que es la respuesta ocular es la misma prácticamente, ¿no?
no va a variar, y la respuesta motor, claro, los lactantes generalmente no nos obedecen, pero sin embargo, ellos pueden tener movimientos espontáneos, ¿no? O sea, digamos, eso también nos puede orientar a que tenga una escala de coma de Glasgow, digamos, aceptable, ¿no? Y se considera como traumatismo, digamos, según la escala de coma de Glasgow, entre 3 y 15 como un TEC leve, entre 9 a 12 como un TEC moderado, y en menores de 8 ya como un TEC severo o grave. Según la presentación, generalmente los traumatismos craneoencefálicos, nosotros en el hospital, por ejemplo, se ve un 70% de traumatismos leves, ¿no? Que generalmente de estos traumatismos, de estos 70%, se dice que un 0.9% pueden conllevar a tener una lesión intracerebral como tal significativa. Un 20% de traumatismos moderados y un 10% de traumatismos severos. De estos pacientes que tienen un TEC severo, entre un 7 a un 38% va a presentar una alta mortalidad. El TEC se dice que es severo y modal. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente se van a presentar en 2 décadas de la vida, primordialmente, entre 0 a 4 años y entre 15 a 19 años, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué se producen este tipo de TECs y justo en estas edades. Y la relación generalmente es mucho más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? De 2 a 1, según lo que los caracteriza. Se dice que el TEC leve, que va a conllevar, como ya había dicho, lo que es una lesión intracraneal como tal, se dice que un paciente con Glasgow 15 puede haber incluso tener una lesión intracerebral de entre un 2 a 3%. Pacientes que tengan una escala de coma de Glasgow de 14, entre un 7 a 8% de lesión intracraneal. Y de escala de coma de Glasgow de 13 puede haber, digamos, una lesión intracraneal de un 25%. Es un esquema, por ejemplo, del Casimiro Ulloa del 2004, en lo que, digamos, se ve, ¿no? Que se denota que ellos, digamos, atienden mucho más pacientes con TEC moderado, ¿no? Claramente es un poco irrelevante debido a que el neurocirujano como tal ve, digamos, a partir de traumatismos craneoencefálicos moderados y severos, ¿no? Y me parece que es por eso, ¿no? Porque normalmente en la estadística del instituto se ve que, digamos, tenemos mucho más, más atenciones a los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico leve. Solamente es como una comparación. Como ya le había mencionado, las causas de 0 a 4 años son caídas, generalmente mayores a 90 centímetros, que pueden conllevar a tener, digamos, mayor riesgo de algún tipo de lesión intracraneal. De 5 a 14 años, generalmente por golpes o con algún tipo de objeto o algún tipo de deporte, ¿no? Y de 5 a 19 años, generalmente por colisión de vehículos, que generalmente se dan por lo menos a mayores a 35 kilómetros por hora, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta la hora y el lugar donde se ha producido este tipo de lesión, cómo ha sido el mecanismo de producción, cuáles han sido los síntomas iniciales, si ha habido no pérdida de conciencia, si ha habido vómito o algún tipo de signo de alarma, y generalmente valorar si es que el relato de los padres es creíble o no. Eso, digamos, si hay que tratar, digamos, de redundar varias preguntas para ver si es que concuerda o no concuerda, ¿no? El mecanismo de caída, ¿no? Para determinar o no la causa o la lesión como tal. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta? En sí son deterioro de conciencia, signo de focalidad neurológica, cefalea holocraniana, vómitos, algún tipo de agitación psicomotriz, compromiso de la conciencia, convulsiones, o si es que hay algún tipo de sospecha de que haya un hematoma subgalial o también denominado hematoma subperióstico. ¿Qué se dice? Que generalmente cuando hay un paciente con pérdida de conciencia, como ya lo había mencionado, hay que ver si es que el relato no es compatible, porque digamos algunos papás te dicen que sí ha habido pérdida de conciencia, pero sin embargo no, simplemente puede ser, digamos, algún tipo de espasmo, algo que haya presentado, ¿no? Entonces, determinar bien cuáles son las características que ha presentado o no lo que es la pérdida de conciencia. Pacientes, por ejemplo, niños con TEC leves, se dice que, digamos, que si solamente ha presentado un periodo aislado de pérdida de conciencia menor a 1 minuto, por ejemplo, y que no esté asociado a otro tipo de clínica, bueno, generalmente es poco dable pensar de que haya algún tipo de lesión intracraneal, ¿no? Generalmente porque no es un predictor importante si está aislado, o sea, si solamente presenta la pérdida de conciencia como tal. Lo mismo pasa en los vómitos, ¿no? Generalmente cuando hay un vómito y es el único síntoma y no hay pérdida de conciencia, no hay algún tipo de o alguna otra clínica,
igual, ¿no? La lesión intracraneal se va alejando, ¿no? O sea, digamos, tiene que aunar síntomas para recién considerar algún tipo, digamos, de lesión intracraneal, o tal vez considerar recién que hay algún tipo de lesión intracraneal. Lo mismo la cefalea aislada, si es que no presenta ningún tipo de acompañante, no nos va, digamos, a orientar a una sintomatología de gravedad. La evaluación postraumática es importante, debido a que generalmente hay que preguntar o hay que ver, digamos, cómo, digamos, ven los padres, porque generalmente los padres son los que están con el menor todo el tiempo. Entonces hay que, digamos, ver si es que ha habido algún tipo de disminución en lo que es su actividad física, algún tipo de somnolencia, si está agitado, si está muy bradilálico, muy irritable. Generalmente, ¿quién nos va a dar esos datos importantes y esenciales? Va a ser el papá o los padres como tal, ¿no? Es que hay algún tipo de visión, focalidad, vértigo o alteraciones de la marcha o vómitos, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es la evaluación postraumática. Estar en contacto con lo que es el padre o con los padres para ver, digamos, si es que nos dan algún tipo de sintomatología, porque ellos conocen muy bien a su pequeño. Importantísimo en lo que es la valoración en el examen físico son las pupilas, ¿no? Determinar. Si vemos, la anisocoria es un predictor importante en lo que es el traumatismo cráneoencefálico, porque nos puede dar en un traumatismo cráneoencefálico con herniación uncal como tal, o nos puede dar también algún tipo de ACV isquémico como tal, ¿no? O hemorrágico, dependiendo de la causa. Si normalmente las pupilas son isocóricas de 2 milímetros, si tenemos un paciente con miosis, pensar tal vez algún tipo de intoxicación con insecticidas, drogas o insolación, midriasis en pacientes con falta de oxígeno o intoxicación por alcohol industrial, ¿no? Eso, digamos, tenemos que tener muy en cuenta. La anamnesis postraumática para ver, digamos, si es que hay algún tipo de paresia, parálisis o signos focales, algún tipo de lesiones a nivel, digamos, de periféricas, ¿no? Porque también nos puede ahondar a que puede haber un tipo de maltrato infantil, como es el tono, algún tipo de fracturas, algún tipo de lesiones como tal, si hay otorrea, ¿no? Rinorrea o algún tipo de equimosis. Considerar, como digo, las equimosis. En el primer cuadro tenemos el signo de ojos de mapache, ¿no? Generalmente, cuando hay algún tipo de fractura de base de cráneo anterior, puede presentarse este tipo de signos. El signo de Battle, que generalmente es una equimosis retroauricular, en fracturas de base de cráneo media. Considerar lo que es la otoliquirrea o lo que es la otorraquia como tal, ¿no? Porque generalmente igual nos puede, digamos, ahondar algún tipo de daño a nivel de ¿no? De peñasco, ¿no? Y ver si es que en la almohada o generalmente en la sábana hay algún tipo de este tipo de manchas. A veces es imperceptible. Entonces tenemos que preguntar siempre a los papás si es que hay algún tipo de mancha con sangre o algo, ¿no? Que puede conllevar a que haya algún tipo de lesión a nivel de base de cráneo media. Los predictores, importantísimo de lo que es el traumatismo encefálico en menores de 2 años, tenemos que considerar lo que es un sensorio alterado. ¿A qué nosotros consideramos un sensorio alterado? Aquellos que estén por escala de coma de Glasgow de 14, ¿no? Con algún tipo de agitación psicomotriz, somnolencia o algún tipo de alteración motora. Fracturas de cráneo palpable, es importante ver o determinar. Determinar, digamos, la pérdida de conocimiento si ha sido mayor, no de 5 segundos, que también es importante, ¿no? Y lo que es el mecanismo de injuria. ¿A qué me refiero? Generalmente el mecanismo de injuria a accidentes automovilísticos, de eyección, que generalmente hay algún tipo de fallecido durante, digamos, este tipo de accidentes, ¿no? O caídas de más de 9 centímetros, generalmente mayores de 2 años, ¿no? Considera también los cefalomatomas no frontales y que no sean a nivel frontal, ¿no? Sino, digamos, cefalomatomas parietales, occipitales, generalmente nos pueden conllevar a lesiones intracraneales o incluso lesiones meningias como tal. Y generalmente siempre interactuar con los papás, ¿no? Es lo más esencial. En lesiones de más de entre 12 y 16 años podemos considerar igual, ¿no? Lo que es el sensorio, lo que son los signos de fractura, digamos, en base de cráneo o en calota craneal, cualquier tipo de alteración de pérdida de conocimiento y ver también el mecanismo de injuria, historia de vómitos o cefaleas severas. Las cefaleas en este tipo de casos son cefaleas holocranianas, ¿no? No son cefaleas localizadas ni tampoco cefaleas en mi cráneo, digamos, derecho, izquierdo. No, digamos, es un tipo de cefalea holocraniana.
considerar algunos estudios de imágenes, una radiografía generalmente, para que pacientes que tienen algún tipo de hematomas a veces están muy asociados a algún tipo de fractura. Entonces, si encontramos según los rayos X una fractura, hay que pedirle una tomografía, ¿no? Porque a veces este tipo de fracturas craneales pueden estar asociados a algún tipo de hematoma, ¿no? En pacientes menores de 2 años, generalmente 30% de los pacientes van a presentar, ¿no?, algún tipo de lesión a nivel de cuero cabelludo. 95 de estos va a estar asociado a algún tipo de hematoma, ¿no? Y el 19% generalmente se va a tomar, digamos, una tomografía axial computarizada, de los cuales el 0.5% ha tenido, digamos, una lesión cerebral como tal. ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo? Como ya hemos dicho, que ellos tienen hematomas en cuero cabelludo. Hay que considerar lo que es el tamaño del hematoma y la localización. En menores de 2 años, un hematoma aislado pueden presentar, digamos, un hematoma, digamos, hay solamente, digamos, un hematoma en cuero cabelludo, puede haber, digamos, menos de 1% de lesión intracraneal como tal. Si presenta un hematoma de cuero cabelludo más una fractura, se dice que hay un 30% de riesgo de que haya una lesión intracraneal como tal, ¿no? Y como ya había mencionado, si es que hay algún tipo de hallazgo de una fractura en la radiografía, es indicación absoluta para pedir una tomografía. Algunos datos interesantes que tenemos que tener en cuenta: generalmente el 97% de los pacientes han sido evaluados, digamos, en la guardia, y los cuales el 75% se le realiza una tomografía cerebral, de los cuales solamente es un TEC leve, ¿no? Debido a que, digamos, nosotros, digamos, estamos acostumbrados a pedir una tomografía a todo tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque algunas mamás, algunos papás no nos dan, digamos, la información ideal o adecuada para tratar, digamos, de poder observarlos, ¿no?, como tal. Generalmente una tomografía de elección es un estudio de elección entre un 20 y 50% de los casos. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces una tomografía puede conllevar a un riesgo no apreciable de lo que es de malignidad letal. ¿Qué quiere decir eso? Que puede conllevar algún tipo de lesión, o digamos de entre 1 en cada, digamos, 1000 a 5000 pacientes que se hace una tomografía, puede estar asociada a lo que es un cáncer por radiación, ¿no?, emitido radiación. Por eso esto de acá puede conllevar a que haya entre 24 a 120 nuevos casos de pacientes con cáncer, digamos, asociados a esto, ¿no? Es como una estadística o un dato interesante que había encontrado. Les presento el algoritmo de lo que qué es lo que debemos hacer con un paciente con traumatismo craneoencefálico leve. Simplemente es que ha presentado un bajo riesgo, observarlo. Lo ideal es observación. Si es que, digamos, ha tenido, digamos, algún síntoma aislado de cefalea, vómito, como tal, solamente observación entre 4 a 6 horas, y ver, digamos, y conversar con lo que es los padres, los signos de alarma, ¿no? Si es que el paciente ha tenido algún tipo de riesgo alto, de algún tipo de lesión, ahí sí recién debemos considerar la posibilidad de pedir una tomografía, y dependiendo de eso, igual conllevar lo que son los signos de alarma. En lo que son los traumatismos leves también, digamos, con Glasgow entre 3 y 14 igual, ¿no? La clave va a ser siempre lo que es la orientación y la tomografía como tal, ¿no? Y igual, ¿no? Pacientes con TEC moderado, siempre lo que es la evaluación tomográfica por parte del neurocirujano y la evaluación constante de ellos. Ya dependiendo de ello, ya vamos a conllevar, digamos, o vamos a considerar a los pacientes que tengan algún tipo de alto riesgo, bajo riesgo, que estén asociados o no a los signos de alarma. Lesiones intracraneales como tal, generalmente puede haber, digamos, lesiones locales o lesiones, digamos, locales como tal, o lesiones, digamos, diseminadas, ¿no? Focales como hemorragias, hematomas, ¿no? O lesiones meningias como tal, o puede haber daños difusos, generalmente secundarias a aceleración de desaceleración. Porque, digamos, hay pacientes que tienen una lesión frontal neta, digamos, con hematoma en cuero cabelludo, pero sin embargo tiene una contusión hemorrágica en la parte posterior, occipital, o a veces en fosa posterior. Generalmente es por el mecanismo de desaceleración, ¿no? Y generalmente tener también en consideración lo que es, si es que hay algún tipo de lesión a nivel diencefálico o mesencefálica como tal, ¿no? Este es un pequeño esquema que generalmente están asociados, que también lo he sacado de lo que es del doctor García, según lo que es Hopper.
tenemos una lesión con un primer impacto que puede conllevar o no alteración de la conciencia, en este caso ha conllevado a lo que es una lesión de coma, va a haber una recuperación, pero en el curso clínico de la recuperación se agrega una hemorragia, lo que va a conllevar alteración, compresión, y por ende puede causar la muerte del paciente. Déjenme explicarles un poquitito, digamos, de lo que es hipertensión endocriniana con lo que es la doctrina de Monro-Kelly. Normalmente nosotros tenemos lo que es en el parénquima como tal, un 80%, digamos, de parénquima cerebral. Y entre un 10% se divide entre sangre y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto puede conllevar, digamos, a una presión intracraneal normal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo algún tipo de lesión, hemorragia, sangrado, tumor, entre otros, que va a conllevar a aumento de lo que es la presión intracraneal, ¿qué es lo que va a disminuir? Lo primero que va a haber, digamos, alteración sanguínea, va a disminuir lo que es la perfusión sanguínea. Y posteriormente a esto también va a haber disminución del líquido cefalorraquídeo, lo cual va a generar una compensación, que generalmente se da entre los 15 hasta máximo 20 milímetros de mercurio. Cuando ya se descompensa, cuando ya sobrepasa los 20 centímetros de mercurio, ya, digamos, la masa es mucho más grande, es difícil, digamos, tratar de compensar este tipo de lesión, y eso va a generar que haya un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Generalmente esa es la doctrina de Monro-Kelly, en la que nos dice que hay un mecanismo de compensación a nivel cerebral, pero que solamente tiene hasta un punto. Una vez pasado, digamos, la presión intracraneal de 20 milímetros de mercurio, ya podemos considerar que, que hay un mecanismo, digamos, de descompensación cerebral como tal, y por ende una hipertensión endocranial, digamos, ya irreversible como tal. ¿Qué es lo que puede causar, digamos, ese tipo de hipertensión endocranial? Puede haber lesiones como neumoencéfalos, fracturas deprimidas, lesiones por bala, puede haber herniaciones, generalmente post trepanaciones por el defecto, digamos. Podemos encontrar lesiones hemorrágicas con edemas cerebrales, podemos encontrar hematomas epidurales, hematomas subdurales, podemos encontrar zonas de lesiones de higromas o, digamos, hidrocefalias como tal, ¿no? Generalmente todo esto de aquí puede conllevar a que haya un aumento de presión intracraneal. Entre estos, les voy a presentar lo que es el hematoma epidural, generalmente que son lesiones que se dan entre la dura madre y el hueso, que generalmente se asocian a lo que son la laceración de la arteria meningia media, ¿no? O también puede haber, digamos, sangrados netamente del hueso, que sí es una emergencia quirúrgica cuando son lesiones grandes que comprometen línea media o digamos que comprometen el tronco cerebral como tal, ¿no? Generalmente como lesiones a nivel temporal. A nivel, según el esquema de Hopper, igual, ¿no? Ha dibujado cómo es el hematoma epidural, en donde se da, digamos, un primer impacto, puede haber o no estupor o coma, en lo cual, digamos, nos va a dar que hay una recuperación. Pero en lo que es, a diferencia de lo que es el hematoma, otro tipo de hematomas, el hematoma epidural nos va a dar un intervalo lúcido. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, el paciente puede haber un momento donde el paciente se despierta a las 15 sin ningún tipo de problema, pero sin embargo, posterior a ello, va a comenzar a deteriorarse. Ahí es donde nosotros tenemos que realizar la intervención quirúrgica para tener, digamos, una buena recuperación adecuada, ¿no? Y evitar a que pueda fallecer el paciente. En lo que son los hematomas subdurales, generalmente que se dan entre lo que es la dura madre y lo que son las leptomeninges como tal, el origen es de un origen venoso y pueden estar o no asociados a una contusión hemorrágica, ¿no? Este tipo de hematomas pueden ser hematomas subdurales crónicos o hematomas subdurales agudos. El esquema similar al anterior, con la diferencia que acá no existe el periodo lúcido. Acá, digamos, tenemos un impacto, el paciente puede presentar un estupor o coma y, digamos, el paciente va a presentar un empeoramiento. No va a haber, digamos, una recuperación hasta ver o hasta realizar una intervención en la cual, digamos, vamos a tener recién, tal vez con el tiempo, una recuperación del paciente. Otro tipo de lesiones intracraneales como tal, tenemos las contusiones hemorrágicas, generalmente que son de impacto directo con lo que es el parénquima cerebral, y el tratamiento es variable, ¿no? Dependiendo, digamos, de la localización, del tamaño, va a determinarse o no si es que es quirúrgico o no como tal, ¿no? Hemorragias subaracnoideas, igual, generalmente que se dan en lo que es la aracnoides como tal,
que pueden dar síndromes meningios como irritación, dolor a nivel, digamos, rigidez de nuca, algún tipo de agitación o febrícula como tal. Y el tratamiento generalmente son analgésicos, ¿no? El reposo, ¿no? Podemos encontrar acá lo que son los traumatismos craneoencefálicos, donde podemos encontrar a lo que son la hemorragia subaracnoidea, prácticamente a nivel de la corteza, todo superficial. Es raro encontrar, digamos, una hemorragia subaracnoidea traumática a nivel del polígono de Willis, ¿no? Generalmente porque, salvo que tengamos un impacto muy severo con fractura, digamos, de base de cráneo media, ¿no? Ahí sí podemos encontrar algún tipo de HCAs, porque generalmente son producidos por algún tipo de patología vascular como aneurismas o malformaciones como tal. Les presento aquí lo que es la escala tomográfica de Marshall, ¿no? En la cual, digamos, nos va a dar el pronóstico, la incidencia de hipertensión endocranial según lo que es la parte tomográfica. ¿En qué consiste? En lo que es, digamos, una lesión, una tomografía normal o el Marshall tipo 1, que es una tomografía normal. El Marshall tipo 2, que, digamos, puede haber lesiones pequeñas, ¿no? Menos de 3 cc, digamos, de volumen, menos de 3 centímetros, digamos, de volumen. El Marshall 3, donde ya hay ausencia de lo que son las cisternas basales. Marshall 4, cuando ya hay desviación de línea media, más de 5 milímetros. Y lo que es el Marshall 5, ya cuando es considerado como una lesión evacuada. Y el Marshall 6, cuando es una lesión no evacuada, pero con una lesión por lo menos de más de 25 centímetros cúbicos, ¿no? De volumen. ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente para considerar lo que es la incidencia de hipertensión endocranial, en los cuales nos dice que los Marshall tipo 4 nos van a dar un 100% de hipertensión endocraniana como tal, ¿no? Seguida de lo que es el Marshall tipo 6. Para eso sirve, digamos, esta escala tomográfica de Marshall. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta en lo que es el traumatismo craneoencefálico son las lesiones axonales difusas. ¿Qué son las lesiones? Generalmente son microlesiones, ¿no? También consideradas así, ¿no? Que generalmente son características de lesiones multifocales, generalmente en consecuencia de daños primarios, generalmente por impacto a nivel de la línea media como tal, ¿no? Que pueden haber, digamos, el paciente puede tener un Glasgow, digamos, bajo, ¿no? Puede estar en un Glasgow 12, 13, con alteración de la conciencia, estuporoso, pero sin embargo en la tomografía no se ve. O sea, es, digamos, como una disociación clínica radiológica, ¿no? El paciente puede estar en malas condiciones, pero sin embargo, tomográficamente no se ve algún tipo de lesión o se ve lesiones mínimas, ínfimas. En sí, digamos, la evolución es prolongada y tórpida, como lo mencionan aquí, ¿no? Existen 3 tipos. Uno, la lesión axonal difusa tipo 1, que generalmente son lesiones a nivel parenquimal como tal, ¿no? En el parenquima cerebral, en ambos hemisferios. La lesión axonal difusa tipo 2, que ya son lesiones a nivel del cuerpo calloso, como acá en la figura, en el nivel del rodete. Y las lesiones axonales difusas tipo 3, que ya tienen compromiso a nivel troncal, ¿no? Como ya lo he mencionado, generalmente el pronóstico del tipo de pacientes neurológicamente es malo, ¿no? Generalmente muchos no recuperan, digamos, ¿no? Están prácticamente en un estado vegetal como tal. Las conmociones cerebrales como concepto, según lo que es la Academia Americana de Neurología, generalmente es un trauma que se induce a una alteración de la función cerebral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede o no producir, digamos, algún tipo de alteración de conocimiento, generalmente asociado a confusiones o a algún tipo de amnesia, ¿no? Que generalmente son recuperables, ¿no? La característica principal generalmente es rápida, es de resolución rápida. El paciente puede presentar un periodo de amnesia corto, pero sin embargo a la larga va a estar normal. El síndrome de segundo impacto generalmente es un mecanismo generalmente frente a un segundo traumatismo craneoencefálico. ¿En quiénes se dan esto? Generalmente en deportistas, ¿no? ¿Qué es lo que va a conllevar este síndrome de segundo impacto? Generalmente va a haber una pérdida de la autorregulación, que ya les había mencionado, ¿no? Con lo que es la ley de Monro-Kelly. No hay una buena autorregulación cerebral, lo que va a predisponer a aquella congestión vascular, edema, incluso puede haber herniaciones cerebrales con consecuencias fatales como tal, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Generalmente esto se va a producir en lo que son los deportistas, ¿no? ¿Cuál es el manejo que nosotros tenemos que tener en cuenta?
Ya sabemos que lo que es la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, de los cuales generalmente una presión de perfusión cerebral la debemos mantener o la debemos manejar entre un 70-90 milímetros de mercurio. Incluso algunos pacientes requieren uso de drogas vasoactivas, ¿no? Como lo que es la noradrenalina como tal, ¿no? Las medidas generales que tenemos que tener en cuenta es, digamos, una posición no semisentada. Generalmente se dice que una posición en 30 grados favorece a lo que es no haya, digamos, que haya un buen retorno venoso y no haya, digamos, ningún tipo de colapso a nivel yugular como tal, ¿no? Para tener también igual un mejor drenaje, tener, digamos, algún tipo de medida eficaz para disminuir lo que es la congestión cerebral como tal. Los corticoides no tienen ningún tipo de beneficio en lo que es el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Ya se había demostrado que en los años 2000, donde ya incluso usaban, digamos, corticoides como tal, o incluso dosis altas de lo que son corticoides, en los cuales en estos estudios han demostrado que, que al usar corticoides aumentaban lo que es la mortalidad en los traumatismos craneoencefálicos. Por eso en la actualidad ya no se usa, ¿no? Como tal. La profilaxis anticonvulsiva, sí, generalmente en mi caso, ¿no? En algunos estudios consideran que no darán algún tipo de terapia anticonvulsivante hasta que se vea, digamos, que el paciente convulsiona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Riesgo-beneficio, si es que el paciente va a presentar algún tipo de convulsión producido por algún tipo de contusión cerebral como tal, puede conllevar a que aumente la cascada inflamatoria y por ende puede generar más edema cerebral. Entonces, por mi parte, yo siempre prefiero, digamos, manejar, digamos, la terapia anticonvulsiva con lo que es siempre, ¿no? Con supinitoína previamente y darle por lo menos unos 7 a 10 días, ¿no? Dependiendo de la clínica que presente el paciente. El catéter de bulbo yugular, generalmente estos de aquí es usado por los colegas de UCI, generalmente que nos va a medir lo que es la diferencia entre lo que es la saturación arterial y venosa, nos va a medir lo que es el ácido láctico, que generalmente es lo ideal, digamos, para el manejo de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. También va a obtener, digamos, información indirecta del flujo sanguíneo cerebral, del metabolismo como tal, ¿no? Eso, digamos, es importante y lo que es el manejo en los pacientes de UCI. El uso del manitol, ¿no? Generalmente sí se debe usar en aquellos, digamos, que tengan una presión intracraneal de más de 20, 25 milímetros de mercurio, generalmente. Darles entre 0,25 a 1 kilogramo peso con una dosis de carga de 1 hasta 2 también se puede presentar, porque generalmente esto aquí va a actuar a nivel de la osmolaridad plasmática, ¿no? Y va a evitar que haya, digamos, una hipovolemia como tal, ¿no? Generalmente no debemos usarlo si es que no tenemos algún tipo de comprobación de que haya un edema cerebral, ¿no? Es importante también ver el uso del manitol y ser, digamos, muy cautos con el uso del mismo. Antes se usaba el término de hipotermia controlada, ¿no? Generalmente donde se tenía, digamos, a los pacientes con temperaturas entre 33 y 34 grados, ¿no? Que actualmente ya no se plantea, ¿no? Actualmente nosotros tratamos de mantener una normotermia, evitar más bien lo que es la hipertermia como tal. Un paciente con normotermia es un paciente, digamos, que vamos a controlarlo como tal, digamos, vamos a controlar lo que es esa cascada inflamatoria. Pero sin embargo, un paciente con hipertermia, esa cascada inflamatoria va a aumentar y por ende va a conllevar a que, que haya, digamos, mayor daño secundario, ¿no? El uso del nifedipino tampoco, ¿no? Generalmente no se ha demostrado que hay algún tipo de traumatismo. En los pacientes con traumatismo craneoencefálico con HCA, el nifedipino no ha demostrado ningún tipo de utilidad como tal. En quienes sí se ha demostrado beneficios del nifedipino en aquellos pacientes con HCAs por aneurismas rotos, generalmente, ¿no? En el resto no se ha demostrado ni en tumores que generen HCA, ni en traumatismos craneoencefálicos que generen igual HCA, no. Otro tipo de medidas es como barbitúrico, en el cual, digamos, se le coloca, digamos, tiopental sódico al paciente y se trata, digamos, de dormirlo totalmente, ¿no? Para evitar, digamos, que haya ningún tipo de estímulo metabólico cerebral como tal, ¿no? Eso va a disminuir que haya, digamos, todo el metabolismo, puede evitar que haya, digamos, algún tipo de crisis convulsiva y también va a disminuir algún tipo de hipertermia de origen central.
Y como último tratamiento, generalmente las complicaciones, digamos, si es que hay un tipo de hematoma epidural o subdural, se tiene que realizar, digamos, la evacuación de los mismos. Si es que vemos que hay algún tipo de edema cerebral muy severo producido por las contusiones hemorrágicas, ya se opta por una cranectomía descompresiva, que generalmente se usa en aquellos que tienen una hipertensión endocrinal por más de 20 milímetros de mercurio, o algunos pacientes también que tengan hipertensión endocrinal maligna con una PIC de 30. ¿Cómo nosotros podemos saber la presión intracraneal? Generalmente nosotros tenemos los sensores PIC, ¿no? Generalmente nosotros colocamos a nivel cerebral o intraventricular, ¿no? Y generalmente esto de aquí va a conllevar a que nosotros podamos ver de manera directa lo que es la presión intracraneal como tal. Bueno, eso sería toda mi presentación. No sé si tienen ustedes alguna duda. No, agradecer, como digo, a docencia por esta oportunidad que me da. Muy bien, doctor. Vamos a revisar las preguntas que nos han llegado por el interno y por el chat también. Una de las preguntas dice, la alteración de la conciencia no siempre es inmediata en un TEC. ¿Cuánto tiempo recomienda observar al paciente después de ese traumatismo? Ya. Bueno, sí, digamos, cuando hay una pérdida de conciencia, algunos pacientes, nosotros tenemos que, digamos, que tener una buena relación de lo que ha pasado, de los sucesos. Si es que hay, digamos, un traumatismo craneoencefálico, se va a producir inmediatamente lo que es ¿no? la pérdida de conciencia. Sin embargo, si es que tenemos nosotros un paciente con un traumatismo que esté tranquilo, pero posteriormente, de acá a 4 horas por lo menos, haya deterioro de conciencia, podemos estar pensando en una lesión intracraneal, ¿no? Por eso que, digamos, la observación ideal de un paciente es entre las 4 a 8 horas por lo menos, para ver, digamos, para considerar que no haya ningún tipo de lesión intracraneal. Muy bien, doctor, gracias. ¿La relajación de esfínteres indica que hubo pérdida de conciencia? No, en sí, digamos, una relajación de esfínteres a veces puede conllevar a un episodio de convulsión, ¿no? Eso sí, digamos, pueden estar asociados a lo que es una relajación, bueno, no, un periodo de convulsión asociado a un trastorno de conciencia, ¿no? No sé, doctor Castañeda, ¿qué opina al respecto de la pregunta, no? Me parece una pregunta interesante, ¿no? Si es que considerar eso. Con respecto a la primera pregunta, también podríamos aclarar que el trastorno de conciencia, un traumatismo de cráneo, puede ser inicial debido al impacto que hay de la cabeza con el objeto contundente, y esto va a provocar una disfunción de todo lo que es la función cerebral. ¿Okay? Eso puede provocar un trastorno inicial que después se va a ir recuperando poco a poco. En un paciente que no ha tenido trastorno de conciencia, generalmente el problema va a surgir por las complicaciones, que puede ser el edema cerebral o puede ser el desarrollo de un hematoma intracraneal. Como sabemos siempre, hay un término que nosotros le llamamos el espacio libre de Petit, ¿no? Que es un espacio que es un tiempo de aproximadamente 6 horas, en el cual puede el paciente estar asintomático y al cabo de estas 6 horas comenzar a tener signos de hipertensión intracraneal. Tenemos historias, por ejemplo, de niños que van a consulta, a una clínica, a un consultorio por un traumatismo, le hacen inclusive una tomografía y lo mandan a casa porque dicen que no tienen nada. Después de las 6 horas comienzan a presentar sintomatología y hay algunos casos en los que los niños estos han fallecido. ¿Por qué? Porque se produjo un hematoma intracraneal. Entonces, siempre hay que tener presente que cuando hay un traumatismo de cráneo, la observación del niño debe ser mínimo 6 horas. Si en esas 6 horas el niño tiene una actividad completamente normal, está tomando sus alimentos, no tiene ningún tipo de sintomatología, pues quiere decir que prácticamente el niño, las posibilidades de complicaciones son menores. Pero si el niño en esas 6 horas, el niño está presentando cefalea, está presentando vómitos, está presentando convulsiones, también tenemos que tener presente que eso puede ser consecuencia de una complicación. Y si es un niño que está asintomático y tiene cefalea y tiene vómitos, entonces es un niño que ya se le debe hacer una tomografía y catalogarlo ya como de repente como un TEC moderado, ¿no? Otras cosas con respecto a esto es que tengo la particularidad de que un niño con traumatismo no se le debe dar absolutamente nada. Hay algunos colegas que sufren el niño el traumatismo, inmediatamente le dan algún analgésico para el dolor.
lo ideal es no darles nada. Como yo les digo a veces a los familiares, les digo, hay que ser crueles con los niños. ¿Por qué? Porque a veces el dolor es el único indicativo de que tengo yo el agravamiento de un niño. Entonces, yo prefiero que el niño esté sin analgésico, se le da algún tipo de confort por el padre o la madre, ¿no? Se le tranquiliza. Hay algunos niños que tienden a dormir también, que duerman, no hay ningún problema. Lo importante es la observación y si es que la cefalea o el dolor de cabeza es mayor y si los vómitos aumentan, eso sí es indicativo de una tomografía y de repente de algún tipo de procedimiento para poder evitar que el niño se complique. Con respecto a lo que es de los esfínteres, la relajación de esfínteres, como le decía al inicio, en el traumatismo puede haber inclusive convulsiones, le llaman las convulsiones tempranas. ¿Por qué? Porque se produce una disfunción del cerebro. Y esto puede conllevar a una relajación de esfínteres. No necesariamente amerita gravedad. Entonces, un niño que tiene, por ejemplo, una convulsión primaria, por convulsión, una convulsión prematura, como se le llama, no necesitan inclusive mayor tratamiento. Pero si la convulsión se vuelve a repetir después de las 24 horas, recién nosotros debemos iniciar tratamiento para evitar que puedan haber convulsiones posteriores. Muy bien, doctor, gracias. Ponemos otra pregunta. ¿Qué se presenta con mayor frecuencia en el TEC grave? ¿La miosis o la midriasis? Doctor Casaca. Bueno, en lo que es un TEC grave, Pregunta de examen. cuando es un TEC grave, generalmente, inicialmente, como ya lo he mencionado, ¿no? Hay, digamos, disminución de lo que es la oxigenación y puede conllevar a lo que es una hipoxia. Esta hipoxia puede conllevar a que haya una midriasis, pero generalmente es reversible. Tener en cuenta de que, digamos, el TEC grave con lesión, digamos, cerebral como tal, lo más frecuente que nos va a dar, digamos, es una anisocoria. ¿Por qué? Por el aumento de lo que es la presión intracraneal de un lado, ¿no? Que puede conllevar a, digamos, a una herniación uncal, por ende, digamos, con presión troncal, y eso va a conllevar a lo que es una midriasis, ¿no? No sé, otro, si nos puede apoyar con la pregunta. Bueno, la meiosis o midriasis va a depender del grado de lesión del cerebro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una midriasis reactiva, por ejemplo, localizada o unilateral, generalmente estamos hablando de una complicación del traumatismo que puede ser debido a un edema cerebral, específicamente del lóbulo temporal, o un hematoma temporal, que me va a provocar una hernia que le llamamos del uncus del hipocampus. O sea, una hernia del lóbulo temporal que se va a ir hacia lo que es la incisura tentorial y comprimir el tercer par craneal. Eso nos va a dar una miosis unilateral. ¿Ok? Pero lo que nosotros tenemos que tener es que la miosis unilateral tiene que ser reactiva, o sea, no hay reacción. Lo segundo es que una midriasis sola, aislada, no me indica una gravedad del traumatismo de cráneo. Porque una midriasis reactiva unilateral también puede deberse a un problema ocular, ¿no? Un problema ocular, consecuencia del golpe, también me puede dar eso y no implica un agravamiento por lesión intracraneal. Entonces, esa midriasis reactiva tiene que estar acompañada de un trastorno de conciencia, porque ese trastorno de conciencia va a ser el edema cerebral, la compresión que hay en cerebral, me va a alterar lo que es el SARA, que le llamamos nosotros, ¿no? El sistema activador reticular ascendente, que se encuentra a nivel de todo el tronco. Entonces me va a traer una alteración, del que puede ser desde una confusión, un estupor, un coma, ¿no? Cualquiera de ellos. Y tiene que acompañarse además con un trastorno motor. ¿Por qué? Porque a ese nivel también hay alteración de lo que es la vía piramidal. Entonces, si yo hablo de una midriasis reactiva, hablo que se acompaña de un trastorno de conciencia, de un déficit motor, pues estoy hablando específicamente de una hernia cerebral a nivel del lóbulo temporal o un hematoma intracraneal. Ahora, cuando yo hablo de una midriasis bilateral, por lo generalmente ya eso conlleva a un trastorno de toda la función del cerebro. Y tenemos, por ejemplo, pacientes con edema cerebral que tienen las midriasis que no son reactivas, sino tienen midriasis cambiantes. Voy en un momento, lo veo, hay una midriasis. Al poco rato lo veo nuevamente y está con una miosis. Oye, ¿qué está pasando? Está cambiando. Eso es un indicativo en pacientes con lesión, con trastorno de conciencia, de un problema, de un edema cerebral.
Las miosis se asocian más a lo que generalmente se asocian más a los problemas de tronco cerebral, básicamente mesencéfalo. Por ejemplo, una miosis, ¿no?, clásica de un trastorno a nivel de mesencéfalo. Entonces, puedo hablar yo de tronco cerebral o de una herniación que nosotros llamamos de arriba abajo, o sea, de la región supratentorial hacia la infratentorial, en la cual se produce una compresión del tronco cerebral. Y esa compresión va a llegar a una distensión del tronco, lo que va a llevar a hemorragias o trastornos que ya hay una sintomología de la miosis, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Nos ha llegado por el chat una pregunta que no está muy clara, pero la interpretamos. ¿Por qué se forman los aneurismas, aparentemente, dice? Bueno, la formación de aneurismas no es del tema como tal, bueno. Claro. Pero que es lo que es otro tipo de tema. Pero sí existe, digamos, un aneurisma asociado, digamos, por lesiones por PAF, ¿no? Que a veces, digamos, pueden conllevar a nivel carotidio irritación, por ende, digamos, adelgazamiento a nivel del plan de la placa muscular, digamos, de la arteria como tal, y eso puede conllevar a que, digamos, aneurismas traumáticos por arma de fuego, ¿no? Digamos, por lesiones por arma de fuego, eso sí. Pero lo que es aneurisma como tal es todo un tema, ¿no? Digamos, es otro tema. Más adelante podemos... Para la próxima. Pero básicamente los aneurismas, básicamente los aneurismas asociados a traumatismo son pocos, ¿no? Algunos de ellos son letales, ¿no? O sea, pero generalmente se asocian o por lesión directa, que es en el caso de un traumatismo encefalocraniano por proyectil de arma de fuego, o en otros casos por las fracturas. Por ejemplo, a nivel de las fracturas de base de cráneo, por ejemplo, son unas que pueden traer complicaciones. Yo recuerdo un niño que tuvo una lesión severa, ¿no?, con un traumatismo de cráneo con fractura de base de cráneo a nivel de la mastoides, con lesión a nivel de carótida. Un sangrado brutal prácticamente, el niño, bueno, difícil poder ayudarlo, ¿no?, cuando es este tipo de cosas. Bueno, doctor, esperemos haber satisfecho la pregunta del participante. Como no hay más preguntas, la verdad que gracias, hemos salido ganando, hemos tenido dos excelentes profesionales. Gracias, doctor Castañeda, por su participación. Gracias, doctor Yoshimar Koasakia. Los felicitamos, excelente presentación que será de mucha utilidad para nuestros niños. Por favor, sus recomendaciones finales al público participante. Bueno, muchísimas gracias siempre, ¿no? Agradezco esta oportunidad. Es importante ver, digamos, recalcar como conclusión, ser, digamos, muy empáticos con nuestros pacientes, ¿no? ¿Sí? Y demostrar, digamos, esa empatía, ¿para qué? Para ver, digamos, para ganarnos esa confianza y que nos cuenten, digamos, un relato ideal de cómo ha sucedido el traumatismo craneoencefálico, ¿no? No olvidar lo que es la observación, que es el parámetro importante para determinar, digamos, considerar, digamos, un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y siempre asociarlo, ¿no? Porque a veces, digamos, hay traumatismos asociados a maltrato infantil como tal, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, doctores, muchas gracias. Agradecemos también a todos los participantes que se conectaron el día de hoy y les recordamos que todos estos temas quedan colgados en la página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente a todos.